¿Qué es lo que ha pasado este fin de semana en la presentación de Worlds Collide, donde la cantante Deira Barrera interpreta el himno nacional mexicano sobre el ring junto a grandes figuras de la lucha libre como por ejemplo nuestro querido Blue Demon Jr.? ¿Qué es lo que ha podido pasar para haber sido abucheada de esta manera? Vamos a verlo. Aquí está la presidenta de Lucha Libre AAA y le damos la bienvenida desde Villarreal, Sonora. Aquí está la presidenta de Lucha Libre AAA como parte de Worlds Collide y con Deira Barrera, quien va a cantar el himno nacional mexicano, cantante de regional mexicano. Yo creo que Deira además ha participado en programas como La Voz, que ella tiene una gran voz. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el grito. Primero, me pareció fantástico y yo no sé si está dentro del protocolo y no, eso lo conocen ustedes mucho mejor que yo. Blue Demon, en señal de respeto, si te fijas, hace esta señal, se lleva la mano al pecho. Lo que sí me ha descuadrado ya de entrada, porque no lo he visto en otros cantantes o no me parece haberlo visto en otros cantantes, es la bandera sobre los hombros anudada. Y en cuanto al sombrero, llevar el sombrero en la mano como si fuera cantar una canción, ¿no? Como si fuera cantando pues una cosa normal, como puede ser, por ejemplo, una ranchera, algo que se va de lo que es algo patrio, ¿no? Algo que es solemne, algo que es muy serio. Ya me lo dirán ustedes si esto de la bandera en los hombros es correcto o no es correcto. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Deira goza de una gran voz, tiene una voz muy grande, tiene un vibrato maravilloso. A nivel cantante, es muy buena cantante ella. Sí estoy notando un cierto retardo al finalizar las frases, como que se estuviera escuchando doble o como si el sonido ambiente le estuviera haciendo pues como un rebote, como en su caso le pasó a Ángela Aguilar hace mucho tiempo ya, que escuchaba doble. Entonces es muy difícil, si tú estás escuchando doble, es muy difícil saber cuándo tú tienes que parar, cuándo tú tienes que seguir, inclusive es muy difícil llevar la tonalidad correcta, ¿no? Y retiembla en sus centros la tierra. No ha podido atacar la nota en condiciones. Yo noto un cierto nerviosismo bastante presente en la cantante. Con esto no la estoy justificando porque todavía grandes errores no estoy viendo. Son errores pues más bien de tempo en este momento. Y la nota que está forzada, la noto como que no ha atacado bien esta nota. Por lo tanto ha salido, fíjate que pierde el vibrato en este 2-5. Al sonoro rugir del cañón. Le faltan notas de la partitura, como lo hemos explicado anteriormente en otros vídeos donde aquí en este canal se ha analizado el himno nacional mexicano de pe a pa con la partitura en mano inclusive del cañón. Hay notas que se está comiendo del cañón, lo está haciendo pues sin respetar esa partitura, ¿no? Ciño patria, tus sienes de oliva, de la ¿ves? paz el arcángel divino. Está como más lento, ¿no? Inclusive se queda viva de la paz del arcángel. Es como que está con ese retardo que es propio de cuando tú estás escuchando un sonido doble. Que en el cielo tu eterno destino. Esta nota es un sí. Es una nota que está completamente dentro de su rango vocal en un belting y está bien atacada. Por lo tanto, cuando está bien atacada, la nota sale vibrada de pe a pa, libre, fluye la voz. Ha ocupado una métrica, está haciendo como una métrica diferente. Por el dedo de Dios escribió, mas se usaba. ¿Ves? Hay retardo. Un extraño enemigo. Aquí ha cambiado la tonalidad. Aquí se ha ido completamente de tono. No sé qué es lo que le ha podido pasar aquí. Un extraño enemigo. Es otra tonalidad la del himno. Ya aquí, si tú te fijas, mira, el señor que no los conozco, solamente conozco pues a la presidenta porque la nombraron al inicio y a Blue Demon porque lo adoramos y nos gusta muchísimo su trabajo. Se gira directo a ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Profanar con su plantas tu suelo. Pienso patria querida del cielo. Un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en
Vale, luego va retomando en la tonalidad, continúa con el sombrero en la mano, no sé hasta qué punto está bien, tal vez hubiera sido mejor que ella apoyara el sombrero tal y como hizo Aida Cuevas en otro himno que hemos analizado en el canal. Ella llevaba su traje de charro con el sombrero, un sombrero maravilloso y un traje espectacular que llevaba. Ella antes de empezar se saca el sombrero, lo deja en un costado, sin hacer ningún tipo de gesticulación porque no está cantando, está entonando un himno. Mexicanos al grito de guerra, de la paz del arcángel divino. No puede ser. No, pero es que se fue. ¿Qué le pasó? Volvemos a ver. De la paz del arcángel divino. Mira, mira la reacción de Blue Demon, por el amor de Dios. ¿Qué pasó aquí? Por favor, que alguien me lo explique. Que no se lo conozca, yo no me lo puedo creer que no se lo conozca, porque es su himno, ¿verdad? Esta equivocación no puede ser otra cosa más que producto de nervios. Tiene que ser un bloqueo mental en este momento. Madre mía. Grito de guerra, de la paz del arcángel divino. No. Sin embargo, su vientre la No, tierra. mira. Madre mía del amor hermoso, sin embargo, madre mía del amor hermoso. Yo me esfumo, chicos. O sea, me pasa esto y hago ¡puf! ¿Cómo nos damos cuenta que estaba completamente nerviosa? Fíjate el gesto que hace con los hombros. Se está revolviendo ella misma. Estos son muestras que da el cuerpo de incomodidad. Mira. Arcángel divino. Mira Blue Demon. Sin embargo, Mira. su vientre la tierra. Es un reflejo del estado de nervios que tiene. Obviamente todo el mundo está escuchando lo que está sucediendo. Los que están atrás le clavan unas miradas de cuidado. Al sonoro rugir del cañón y retiembla. ¿Escuchaste lo que le han gritado desde el público? No te la sabes. No te la sabes, le han gritado. Y además que es que se ha escuchado muchísimo, chicos. Qué horror, pobre chica, qué horror. Sonoro rugir del cañón Escucha. y retiembla en sus centros la tierra. No, ya. No. Mira. Estoy sudando, chicos. Estoy sudando, la estoy pasando hasta mal. Porque hay varias cosas que se ven aquí. Hay varias lecturas que se pueden hacer de este momento. Tú no puedes esconder lo que ha pasado intentando ahora hacer un final como majestuoso del himno, porque estás cambiando no solamente la letra por una equivocación, que perfectamente puede ser humana, y yo lo comprendo, puede ser humana, sino también estás cambiando una métrica como para intentar reparar ese daño, ¿no? Y lo que estás haciendo es inclusive, pues, embarrarlo más. ¿Qué pasa ahora? Madre mía del amor hermoso, chicos. Qué momento. Mira, estoy hasta sudando de lo mal que la estoy pasando. Es que han pasado, uno cuando está bajo los efectos de los nervios puede llegar a hacer cosas que en otro momento no hubiera hecho. Equivocarse en la letra de esta manera, además meterle un sin embargo, porque se te vino en blanco, o sea, la mente se le puso en blanco, chicos. Yo no sé si esto pues le va a repercutir en una multa o no. Lo que puedo decir a favor de Daira Barrera es que tiene una gran voz. Ya me contarán ustedes qué es lo que opinan en los comentarios y sobre todo si no se han sentido representados por la reacción de Blue Demon Jr. a este error, este traspié. Ya me lo dicen ustedes en los comentarios. ¡Mua!